Bien, estamos de vuelta con ustedes, Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana y también abogada. Estamos hablando de derechos humanos en Venezuela este año 2022. Nuestra invitada considera que se han dado algunos avances respecto a los privados de libertad, justicia militar en este caso, una de las partes en las que se especializa la ONG. Pero el contexto para 2023 abre con expectativas en varios temas que tienen que ver no solamente con la continuidad del diálogo en México, la posibilidad de que cuando se retome nuevamente el acercamiento entre las partes se puedan hablar de garantías electorales, de derechos humanos y por supuesto de liberación de presos políticos. Se pide la incorporación desde esta ONG también de que se pueda dar este indulto por parte del Ejecutivo Nacional y hay mucha expectativa no solamente del proceso de diálogo, sino lo que pueda hacer la incorporación de Venezuela nuevamente a los organismos de la región, entendiendo que el contexto regional hoy es diferente. Estamos hablando de una región que algunos consideran hoy es de izquierda y pudiera ayudar a que el gobierno venezolano pueda nuevamente reincorporarse a estos escenarios. ¿Qué importancia tendría en principio, no? Bueno, sería importante que el Estado venezolano se vuelva a incorporar a estos sistemas porque varios de los que están privados de libertad por razones políticas tienen medidas de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tampoco se han llevado a cabo y se ha llevado la decisión de la Corte como tal efectivamente. ¿Que son recomendaciones o esas sí se deben aplicar? Esas se deben aplicar porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que se debe proteger en el caso de salud, en el caso de la forma como están recluidos y muchos de ellos tienen estas medidas de protección de la Comisión Interamericana que no se han cumplido. Entonces son cosas que el Estado venezolano, si vuelve a retomar, pertenecer a estos sistemas, pues son problemas que se pueden subsanar y son, como yo lo llamo, pasos de buena voluntad, que es lo que no se ha visto en todos estos diálogos que se han tenido en relación al tema de los privados de libertad por razones políticas. Por eso yo insisto tanto en el llamado al presidente Maduro a que dé el paso de buena voluntad, inclusive pudiese hasta mermar los ataques que vienen contra él con el tema de las violaciones de derechos humanos. Si él firma indultos ahorita en diciembre, como básicamente casi todos los presidentes que han pasado en Venezuela han firmado indultos en diciembre, porque son gestos. Unas navidades sin presos políticos. Unas navidades sin presos políticos, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Obviamente estamos muy encima ya de las navidades, pero si hay la buena voluntad, se puede inclusive redactar una ley de amnistía. Obviamente que una ley de amnistía tiene que ser una ley sencilla como la que se tramitó cuando lo del presidente Chávez, que pasó los filtros legislativos y fue aprobada. En este caso, redactar una ley de amnistía para los que realmente están privados de libertad, porque en el año 2016 se hizo un proyecto de ley de amnistía, pero entonces aquí se incluyeron muchas personas que vivían o que estaban exiladas, otros viven fuera del país, pero ¿quiénes son los que sufren realmente el problema aquí? Los que están privados de libertad. Son 183 militares privados de libertad por razones políticas, que muchos de ellos tienen ya 4 o 5 años. Entonces, ¿qué se debe hacer también? Que es una sugerencia de mi parte para con el Ejecutivo Nacional. Debe haber una reconciliación con la familia militar. ¿Qué pasa con todas estas familias de todos estos militares privados de libertad que han estado en el abandono? Porque eso es una verdad que hay que decirle al país. La familia de los militares que están privados por razones políticas quedaron abandonados, quedaron solas. Nadie los ayuda, tienen problemas para los alimentos, tienen problemas para trasladarse a las diferentes cárceles donde está su familiar, tienen problemas para las medicinas. O sea, esto es una tragedia familiar que nadie habla de eso. Muchos políticos, yo no pertenezco a ningún partido político, lo aclaro, no tengo nada ni en favor ni en contra de los políticos, pero sí veo que cada vez que hay o que va a haber un diálogo, una negociación, todos los políticos empiezan a hablar de los presos políticos, que hay que liberarlos, pero realmente han colaborado en apoyar en algo a las familias de todos estos militares que se encuentran privados de libertad. Yo honestamente no lo he visto. O incluso de sus propios dirigentes también habría que preguntarse, ¿no? Más allá de los militares, de sus propios dirigentes también habría que preguntarse si los apoyan. Correcto, porque también hay dirigentes privados de libertad, pero todos hablan ahorita, en este momento, que viene un periodo de elecciones, que viene un periodo de negociaciones con los partidos políticos. Yo veo las declaraciones por prensa, todos hablan liberación de presos políticos, pero me pregunto yo, ¿qué están haciendo realmente los políticos de los diferentes partidos para lograr
que estas personas privadas de libertad sean liberadas efectivamente. Algo muy similar ocurre con el mundo político cuando pasa algo que tiene que ver con ese proceso en la Corte Penal Internacional. La política inmediatamente en redes sociales, los dirigentes empiezan a emitir opiniones que venden a cierta expectativa al ciudadano de un proceso que en algunos casos hemos visto pueden llevar 20 años. En el caso más cercano, el caso de Colombia, si no me equivoco, un proceso que llevó 20 años para llegar a una solución definitiva, y en Venezuela el mundo político de alguna manera también, entendiendo que en 2023 hay expectativas de que pueda avanzar o no este proceso. ¿Qué importancia tiene también separar esto, ¿no? La expectativa que se vende de lo que es la realidad de este proceso judicial internacional? Claro, fíjate qué importante ese punto que tú estás tocando, porque el tema de la Corte Penal Internacional aquí en Venezuela ha sido politizado al 100%. Y lo de la Corte Penal Internacional es algo estrictamente jurídico. Entonces, en mi criterio, se ha creado una muy falsa expectativa, una gran falsa expectativa en relación a este proceso que apenas está iniciando. Esto es lo mismo que un proceso penal aquí en pequeño, pero en una corte, en un tribunal mucho más grande. Pero el proceso es exactamente lo mismo. Entonces, la gente se siente desfraudada, desencantada cuando dicen, bueno, pero no se han llevado a nadie preso. No, es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar ahorita. Y los dirigentes apenas se está llevando, se está tratando de definir si se continúa con la investigación o no. Esto está sumamente crudo, por llamarlo de alguna manera. Pero en redes sociales y en declaraciones, como tú bien lo dices, crean una falsa expectativa, y eso no debe ser. Esto es un proceso que puede llevar años de investigación, porque no es fácil. Ha habido demasiados casos de violación de derechos humanos, y otra cosa, esto tiene que ser probado, porque a lo mejor aquí nosotros sabemos muchas cosas de las que han pasado en los casos, los que somos abogados directamente en el proceso penal, que vemos las actas, pero todo esto tiene que ser enviado al fiscal, todo esto tiene que ser analizado, y esto es un proceso lento y largo. Entonces sí creo, y estoy de acuerdo contigo, en que se ha creado una gran falsa expectativa por el hecho de que han involucrado la parte política con un proceso que es estrictamente jurídico. De este 2022 también, y de esas recomendaciones, del seguimiento que hacen los organismos internacionales, nos ha quedado una reforma al sistema judicial. Ya ha transcurrido un tiempo desde que se aplicó la reducción del número de magistrados, lo que ha significado toda la reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia. En la práctica esto, porque se vendió con la expectativa de atacar el retardo procesal, de mejorar el sistema de justicia en Venezuela, por supuesto derivado de las recomendaciones de organismos internacionales. ¿En la práctica qué significó? Realmente en la práctica no, en ese tema no se han visto avances significativos. El retardo procesal continúa. En los casos de presos políticos se han acelerado algunas audiencias. En el caso de los juicios, no sabemos en este momento por qué razón, pero sí en algunos casos, como por ejemplo el caso Gedeón, tenemos audiencia básicamente 2 días a la semana. Hemos visto en ciertos casos un acelere en el proceso, pero que el sistema como tal haya tenido unas mejoras que se puedan realmente alabar, por llamarlo de alguna manera, todavía no se ha sentido eso como tal. Bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ti. Ligia Camejo con nosotros, directora de la ONG Justicia Venezolana. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextoepisodio y @carlospenalosa.